Buenas tardes. En un video anterior, que después les voy a copiar acá la transcripción, hablábamos de la clasificación de las expensas, del artículo 2048, que las divide en ordinarias y extraordinarias. Ese artículo se mantiene, sigue vigente, es de aplicación. Lo contesto esto porque algunos lo han preguntado en los comentarios y seguía aplicándose. Ese artículo 2048 que divide entre expensas ordinarias y extraordinarias sigue actualmente vigente. Lo que no está vigente actualmente es una ley que se había dictado en el año 2020, que se había dictado por el Congreso Nacional el 30 de junio del 2020, que era la ley 27.551, que era la ley de locaciones urbanas. ¿Cuándo la aplicábamos en los consorcios, que es lo que nos importa a nosotros, la vinculación con el consorcio? Cuando una unidad funcional se encontraba dada en locación, o sea, cuando había un contrato de locación. ¿Y qué pasaba? Es lo que nos toca a nosotros en base a lo que analizamos en este canal. Lo que sucedía con respecto a las expensas y el contrato de locación, ¿sí? Esa ley 27.551, lo veíamos en ese video, hablaba en el artículo 1209 de que había ciertas obligaciones de expensas que tenía que hacerse cargo el locatario y otras que no. Decía expresamente que el locatario tiene solo a su cargo las expensas habituales que deriven, leo la parte importante, ¿no? Que deriven las expensas habituales que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente que sean considerados como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. O sea, dentro de las expensas ordinarias, decía este 1209, las que son habituales y aquellas que se vinculen con los servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Y esto no influía si al momento de liquidar la expensa no lo habían liquidado como ordinaria o sí lo habían liquidado como ordinaria. Eso era lo que regía en nuestro país desde el 30 de junio que entró. Se publicó y entró en vigencia al día siguiente, el 1 de julio del 2020, entró en vigencia ese 1209. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dictó el DNU el 20 de diciembre del año 2023, como ustedes saben, en la Argentina se dictó un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, el 70/23, que entró en vigencia el 29 de diciembre del 2023, que ese DNU, que esto es lo que nos importa a nosotros con relación a los consorcios de propietarios, deroga, mejor dicho, a la ley 27.551. Y por lo tanto, como deroga a la ley 27.551, ello trae como consecuencia que se deroga también este artículo que les leí recién, la parte pertinente, no se los leí todo, ¿no? La parte que tiene que ver con las expensas comunes y las obligaciones del locatario. Entonces, al derogarse esa ley, no tenemos más distinción legal que diga cuáles son las expensas que están a cargo del locatario cuando la unidad funcional se encuentra dada en locación, o sea, cuando hay un contrato de locación en una unidad funcional. Por lo tanto, a partir del 29 de diciembre del 2023 y hasta que siga vigente este DNU 7023, todo el tiempo que fuere, nosotros tenemos que decir que si los contratos que se firmen una vez que entró en vigencia este DNU 7023, lo que va a suceder a cargo de las expensas del locatario o del locador va a depender de lo que se coloque, las cláusulas que contengan ese contrato de locación. Puede suceder que diga el contrato de locación, y así lo suscriben tanto el locador como el locatario, que todas las expensas comunes, tanto ordinarias como extraordinarias, están a cargo del locador o del locatario. O puede ser que se mantenga esta distinción, porque así lo eligen las partes, que las normales, habituales y que se vinculan a servicios normales, como decía este 1209, que ahora está derogado, y permanentes a disposición del locatario, las tiene que pagar el locatario y las restantes las paga el locador. O como pasaba muy a menudo, que las expensas extraordinarias las paga el locador y las expensas liquidadas como ordinarias las paga el locatario. O sea, va a depender de lo que se indique en ese contrato que suscriban las partes. Por supuesto, tenemos todavía, porque estamos en junio del 2024, algunos contratos de locación que están
vigentes previos al dictado del DNU que entró en vigencia, como les decía hace un ratito, el 29 de diciembre del 2023. Para esos contratos de locación que estaba vigente la ley anterior, la 27.551, y también les cuento entre paréntesis que había otra ley también que se había modificado. Es bastante complejo el tema de que hay varias normas que tienen que ver con este tema, ¿no? Que era la 27.737, pero ¿por qué ni la nombré? Porque con el respecto a expensas nada regulaba, entonces seguía vigente hasta el 29 de diciembre del 2023, lo que decía este 1209, que les leí la parte pertinente. Entonces, esos contratos de locación que se firmaron durante la vigencia, mientras estaba vigente la 27.551, por supuesto, son de aplicación la ley vigente al momento de la firma del contrato, ¿sí? Los nuevos contratos, los que se han suscrito del 29 de diciembre en adelante, del 2023, 29 de diciembre de 2023 en adelante, a esos se les va a aplicar esta posibilidad de que las partes determinen cómo van a hacerse cargo de las expensas en ese contrato de locación. Independientemente, esto punto y aparte, independientemente, ya sea antes del decreto de necesidad de urgencia o con posterioridad del decreto de necesidad de urgencia, o sea, siempre, si nos metemos a hablar del derecho real de propiedad horizontal, si hablamos de consorcios de propietarios, podemos decir que desde el punto de vista de la persona jurídica consorcio, antes y después del DNU, siempre, lo que sucede es que el deudor de las expensas frente a la persona jurídica consorcio es el titular de propiedad horizontal de la unidad funcional y los otros poseedores por cualquier título. Esto lo dice el artículo 2050 del Código Civil y Comercial, que no se modificó. Eso también lo tengo en un video que se los voy a copiar para que lo tengan en cuenta y lo puedan repasar al tema. Entonces, para decirlo en términos más simples, si una unidad funcional debe expensas, ya sea porque el locatario no pagó lo que tenía que pagar o el propietario, no importa, pero debe expensas, el consorcio de propietarios va a hacer un juicio ejecutivo va a iniciar un juicio ejecutivo por cobro de expensas. ¿Contra quién es la pregunta? Contra el que figure como titular de propiedad horizontal de esa unidad funcional y contra los poseedores, por ejemplo, un usufructuario, un habitador, pero no lo va a hacer contra el locatario, porque el locatario no tiene una posesión sobre la unidad funcional, sino que tiene una relación de poder que se llama tenencia. Por lo tanto, frente a la persona jurídica consorcio, el inquilino no es deudor, ¿se entiende? Va a ser deudor el inquilino frente a su locador, que es quien se obligó entre las partes, locador y locatario, inquilino y mayormente el propietario. Podría ser que otros suscriban el contrato de locación, por ejemplo, un usufructuario, se me ocurre, podría ser una posibilidad. Entre ellos, ahí sí va a ser obligatorio, supongamos, si así lo colocaron en el contrato, que el locatario pague las expensas. Pero frente a la persona jurídica consorcio, el locatario, es decir, el inquilino, no va a ser reclamado por el consorcio, ¿sí? O sea, es incorrecto si un administrador, una administradora, inicia una acción judicial, un cobro ejecutivo por cobro de expensas contra quien es el inquilino. ¿Por qué? Porque no tiene la legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque así lo prevé el 2050, que es ese artículo que les mencionaba, que son los obligados al pago, el titular de propiedad horizontal y quienes sean poseedores. Si les sirvió este video, les pido por favor que lo compartan, que le pongan me gusta y que se suscriban al canal. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.